programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a asumir una nueva agenda informativa en esta oportunidad, la del martes 3 de abril, que es bastante heterogénea, ¿no?, en cuanto a la jerarquización en diferentes medios de comunicación social. Hay temas que recorren desde lo que es el resultado de los dispositivos de seguridad, el balance que hace el gobierno sobre la Semana Mayor, pasando por la respuesta oficial a las sanciones impuestas por Suiza y Panamá en contra de funcionarios del alto gobierno, o tal vez jerarquizándose en algún momento la respuesta del gobierno venezolano sobre el tema de Guyana. Recuerden que el fin de semana pasado el canciller de ese país dijo que era obligación para ambos países, gobiernos en este caso, pues asumir la decisión que había de tomar la Corte Internacional de La Haya. Eso también está destacándose en diferentes medios de comunicación social y por supuesto tiene presencia también en la agenda de esta primera emisión del Noticiero de Televen. También aparece en el escenario político electoral, o aparecen algunos temas. Uno de ellos, la impugnación a la candidatura de Nicolás Maduro, la presentación ante la Junta Electoral Nacional que hizo de un documento, o que hicieron de un documento, dos ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la expresidenta Cecilia Sosa Gómez y también Román Duque Corredor, ¿no? Impugnaron la candidatura oficial de Nicolás Maduro. Es un extenso documento donde se dan una serie de detalles que, bueno, tendrán ustedes posteriormente alguna ubicación en otros medios, en portales de internet. Adicionalmente también aparece el documento allí presentado. En el desarrollo de lo que todavía no es oficialmente una campaña electoral, pero sí hay recorridos y contactos, ayer se presentó una situación irregular en Catia, donde el candidato Henry Falcón, apoyado por algunas organizaciones políticas, hacía pues presencia y promoción de su candidatura para la cita electoral del 20 de mayo, ¿no? Pero hubo una situación allí confusa. Hay acusaciones en contra de los llamados grupos colectivos y fue agredido seria y severamente el diputado y jefe de seguridad del grupo que acompañaba a Henry Falcón, creo que es Teodoro o Teófilo Campos, ¿no? Está internado en el hospital militar, creo que es militar en situación de retiro. Pues hay una situación que se presentó ayer y una denuncia que en rueda de prensa en contra de esta agresión y de este hecho de violencia hizo Henry Falcón y su comando de campañas. Y a esto habrá que hacerle un seguimiento también en el día de hoy. Bueno, decía antes que el gobierno o algunos voceros retan a estos factores internacionales, a los gobiernos de Suiza y Panamá, para que demuestren que hay cuentas o hay activos o hay bienes tangibles que se les atribuye de acuerdo a las decisiones tomadas por el gobierno o los gobiernos de estos dos países. Esto se conoció durante la Semana Santa. Ayer a ello se refería el fiscal general designado por la constituyente gubernamental, Tered William Saab. En este caso, pues daba una respuesta y descalificaba y restaba importancia a las decisiones de estos gobiernos. En fin, bueno, hay otras noticias también que en breve van a tener ustedes en los detalles que forman parte de la agenda informativa del día de hoy. Mientras tanto, bueno, nosotros vamos a comenzar a asumir la nuestra, ¿no?, que está en sintonía con todos estos temas también. Está registrado en la portada en los titulares de esta primera emisión del Noticiero de Televen que vamos a presentar de inmediato. Bueno, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó, es la versión oficial, que más de 11 millones de personas se desplazaron en todo el territorio venezolano durante el asueto de la Semana Santa 2018.
como vulgar catálogo. El fiscal general designado por la constituyente gubernamental, Tener William Saab, calificó las sanciones impuestas en contra de funcionarios del gobierno por parte de Suiza y Panamá. El caso emblemático de la tragedia del Policarabobo. Bueno, ayer reapareció la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y dijo que no es su responsabilidad lo ocurrido el miércoles de la semana pasada en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde oficialmente se reconoce la muerte de 68 personas en un presunto incendio. Así es calificado por, digamos, la información oficial. Bueno, por otra parte tenemos que en la información internacional hay varias, ¿no?, que destacan, y ya daremos detalles en ese sentido, pero hubo una situación irregular en México, donde 9 personas murieron, entre ellas un policía municipal, y 3 más resultaron heridas en un enfrentamiento en el municipio de Jalisco, en ese país. El tema económico con su diversidad será abordado en el segmento de entrevista con el economista Francisco Ibarra. Y siempre tenemos la información del arte y el espectáculos. Una de ellas, bueno, Cameron Díaz, de esto se viene hablando últimamente, ¿no?, confirmó su retiro de la actuación. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, siempre el registro de los corresponsales, la información internacional con diferentes medios, las informaciones de última hora, el tiempo y el tránsito. De inmediato, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa de este martes, 3 de abril de 2018. También nos ocupa, además de este recorrido que hacía Carlos, este incendio que se desató la tarde-noche del día de ayer en unos galpones en Los Teques. Se decía a través de redes sociales que en estos galpones había material del programa Mi Casa Bien Equipada, también de este programa de los CLAP, pero no hay voz oficial al respecto. Lo que sí sabemos hasta ahora es que se controló este incendio. ¿Tienes, Ricardo, la información? Bueno, hay un pronunciamiento por parte del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Vamos justamente a revisarlo. Esto lo colocó a las 22 horas del día de ayer. Dice, se está atendiendo el incendio que se generó en unos galpones de Corpo Miranda ubicado en Los Teques. Hemos ordenado una investigación sobre este siniestro para determinar causas y responsables. También hay allí, bueno, imágenes de la acción de los bomberos y del fuego. También podemos observarlo, bueno, el video está tardando un poco en cargar. Tenemos allí unos problemitas con la conexión con internet, cosa que no es nada nueva tampoco, porque ocurre a diario en diversas zonas del país y de la ciudad de Caracas. Pero bueno, en el momento en el que se cargue tendremos a bien llevárselos a todos ustedes. Sí, había personal allí desde horas de la noche de Protección Civil y también de los bomberos intentando sofocar estas llamas que eran bastante notables en esta zona, en estos galpones. Pero bueno, ya veíamos la información oficial de la voz del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, diciendo que están trabajando para controlar esta situación. Apenas tengamos el video, se los vamos a hacer llegar a ustedes. Sí, señor. Vamos, amigos, a revisar otros temas que están contenidos en las portadas de los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. Titular principal: deserción estudiantil vacía aulas de la Universidad Central de Venezuela. 1/3 de los inscritos en el 2008 han abandonado los estudios. Las facultades más afectadas son farmacia, economía, agronomía, derecho, humanidades y educación. En la parte inferior de esta portada podemos leer: en Mérida piden sueldos y salud. Médicos, internos y residentes del Hospital Universitario de los Andes recorrieron las calles de la ciudad para protestar por la grave crisis que afecta a ese centro de salud. En materia internacional se señala a Carlos Alvarado, el nuevo presidente de Costa Rica, busca alianzas para gobernar. Y atención con esto, hasta 41 millones de bolívares
bolívares cuesta una batería. Se mantiene la poca disponibilidad. También en materia económica se señala una fuerte caída de producción en el 2018. Tampoco será un año bueno para las naranjas. Y en el cintillo superior de la página del diario El Nacional, información de arte y espectáculos, fíjate tú esto, Gaudí. Más de 8.000 firmas han recogido los fanáticos de Star Wars para que la actriz Meryl Streep sea la princesa Leia, el personaje que encarnó Carrie Fisher por 5 entregas. ¿Qué te parece? Bueno, excelente personificación si así lo hiciese, Bueno, porque ella reto, es ¿no? una tremenda actriz. Y un reto también porque por lo general ella no ha estado en este tipo de film. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a revisar la primera plana del diario El Universal. Ellos abren con el tema de economía internacional. China impone nuevos aranceles a productos de Estados Unidos y el sumario nos dice: el país asiático aplica impuestos de hasta un 25% a artículos procedentes de Estados Unidos. En otro tema, CNE, ya está definido registro electoral para comicios del 20 de mayo. Comisión del Registro Civil y Electoral aprobó el listado que se empleará. Además, CENIAT anuncia recaudación de más de 24 billones de bolívares en marzo. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, informó que en marzo se alcanzó una recaudación global de 24 billones 956 millardos de bolívares, representando un cumplimiento de 844,23% sobre la meta establecida para este mes. También con fotografía de primera plana, Caracas vuelve a su ritmo habitual. Luego de una semana de asueto, el ritmo de la ciudad se recuperó gradualmente. La circulación en las principales vías del este y del centro fue bastante fluida. En el tema deportivo, el Madrid se la juega en Turín y más abajo, en el tema internacional, muere Winnie Mandela, madre de Sudáfrica. Tenemos en el sumario de esta información: la segunda esposa de Nelson Mandela luchó por más de 27 años por la libertad de su marido. La defensora de los derechos civiles falleció en Johannesburgo a los 81 años de edad a causa de complicaciones renales y diabetes. Vamos, amigos, a revisar la portada ahora del diario 2001. Su titular principal nos reseña la siguiente información: diáspora mermó la clientela de la telefonía celular. Revisamos el sumario. Las empresas del ramo en Venezuela sortean la sacudida de la crisis económica para sobrevivir. Falta de divisas y rezago en la actualización tecnológica suponen retos inmensos para alcanzar los estándares más altos que se imponen en todo el planeta. Embarazos de chamas suben por carestía de anticonceptivos. Pastillas, condones y similares tienen precios prohibitivos. Listo plan de seguridad para las próximas vacaciones. Múltiple susto en la autopista Vallecoche. Tiene que ver con un accidente en el que se involucraron cerca de 12 vehículos. Ocurrió el día de ayer. Afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí personas que resultaron lesionadas. Mejor es remendar cualquier zapatico simplón. Por allí se cotiza en millones de bolívares, señala el diario 2001. Nos muestra el precio de uno de ellos, que ronda los 4.700.000 bolívares. Oh, por Dios, definitivamente mejor es remendar. Sí, señor, no gaste esa suela. Dios mío. Bueno, vamos a revisar la portada del diario Vea. Ellos titulan: hoteles fueron copados en casi su totalidad. El sumario dice: en Nueva Esparta y Mérida, por ejemplo, la demanda de turistas llegó a 80% y 95% respectivamente en Semana Santa. Además, especulación cero. Tienen allí la gráfica. Comenzó el combate contra la especulación con los puntos de venta en el municipio de Guaycaipuro, Miranda. El primer paso fue juramentar una brigada de fiscalización que comanda la alcaldesa Wisely Álvarez. Tenemos este tema que se desarrolló el día de ayer. Venezuela entregó a Suiza nota de protesta. El documento indica que sanciones constituyen una acción injerencista subordinada a la Unión Europea y a Estados Unidos, violando preceptos de la Carta de la ONU. También oposición burla la Constitución y llama a dolarizar. Otro tema lamentable: partió maestro de la guitarra José Luis Lara. Tenemos además: CNE aprobó registro electoral definitivo. Y más arriba tenemos sorpresa: Trump invitó a Putin. Esto ya en la parte superior de esta primera plana del diario Vea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su homólogo ruso Vladimir Putin a conversar en Washington. La convocatoria sorprendió al entorno del gringo, dice el diario Vea, quien hace días expulsó de su país a 60 diplomáticos moscovitas.
Vamos, amigos, a revisar la portada ahora del diario Últimas Noticias. Guyana genera falsas expectativas, es el titular principal. Vamos a revisar el sumario de esta nota. Venezuela pidió retomar los contactos directos. En carta enviada al canciller guyanés, el gobierno venezolano advierte a ese país que se están metiendo en un callejón sin salida. Más abajo vemos con gráfica la siguiente nota. Pulen acuerdos con Rusia. Expertos de Rusia y Venezuela instalaron ayer mesas de trabajo para reforzar acuerdos e igualmente revisaron el estado de las relaciones comerciales entre ambos países. El vice supervisó obras y proyectos en todo el país. Otro de los temas, hablan de Tarek El Aissami, y varios ministros evaluaron la marcha de proyectos cuyos presupuestos fueron asignados a alcaldes y gobernadores. Henry Falcón se mantendrá hasta el final de la contienda. El jefe de campaña del comando opositor dijo que serán muchos dentro de la mesa de la Unidad Democrática quienes lo apoyarán. Diario Meridiano nos hace un repaso de las noticias deportivas más destacadas y titulan Dúo dinámico a quienes se refieren Cabrera y Big Mart. Nos dice parte de esta nota, los criollos se combinaron a la ofensiva para darle el primer triunfo de la temporada a los Tigres de Detroit. Dice, Detroit venció a los Reales 6-1 para romper una seguidilla de 3 caídas. El maracayero impulsó una y anotó otra, mientras que el de Ciudad Bolívar se fue de 3-2 con 3 carreras fletadas. Bueno, amigos, nos toca hacer una primera pausa acá en el noticiero, primera emisión. Nos confundieron con la seña. Sí. Pero bueno, estamos por esta. Estamos por esta cámara. Sí, eso suele ocurrir a esta hora de la mañana. Enseguida estamos de vuelta. Usted no se aparte. Ya venimos. Bueno, amigos, y comenzamos la información regional justamente con lo que les habíamos anunciado en el principio de nuestra emisión, las imágenes que corresponden al incendio que ocurrió en la tarde-noche de ayer en Los Teques. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, una columna de humo bastante negra y bueno, las llamas que estaban apoderándose de toda esta infraestructura que está ubicada en Los Teques. Ya hubo por parte del gobernador del estado Miranda un pronunciamiento con relación a las labores que se están realizando para sofocar este incendio que, como podemos ver, bueno, es de grandes magnitudes. Habrá que esperar a la información correspondiente para saber las causas y también las consecuencias que arroja este incendio en cuanto a las pérdidas que pudieran haberse generado en este lugar. Bueno, ahora sí iniciamos la revisión de la prensa que circula en el interior del país y lo hacemos en el estado Carabobo con el diario La Calle. Ellos titulan con declaraciones que ofreció el día de ayer la ministra Iris Varela. Ministerio de la Penitenciaría no es responsable. Esto en referencia a estos sucesos que ocurrieron en la comisaría de Carabobo del pasado viernes. Dice la ministra Iris Varela, aseguró que su cartera no tiene competencia en sedes policiales. Fiscal Tarek William Saab no descarta nuevas detenciones y denunció hacinamiento carcelario. Vamos con la portada del diario La Verdad. Este periódico circula en Monagas. Su titular principal nos reseña lo siguiente. 88.000 millones fueron aprobados para la entidad. La gobernadora Yelixa Santaella especificó que del monto asignado, 630.000 millones de bolívares serán apartados para el financiamiento de 19 obras en Monagas, mientras que 258.000 millones de bolívares son para cumplir con los compromisos contractuales con los trabajadores. La gráfica reseña estalla bombona de gas en la calle Rivas. La explosión de una bombona de gas doméstico que iba en la parte trasera de una camioneta provocó el incendio de 2 vehículos, hecho que dejó un herido con quemaduras de primer grado en la calle Rivas de Maturín. Era impresionante ver este video por redes sociales, por eso es que hay que tener mucha precaución, ¿no? Es sumamente peligroso. Este camión llevaba 10 bombonas y una de ellas estalló y las imágenes son realmente impactantes. Vamos ahora a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Buenos días, hacemos este contacto desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui. Aquí la alcaldía adelantó un plan de limpieza de los espacios públicos para su recuperación, pero piden tanto a los habitantes de la ciudad como a quienes visitan la misma ayudar a mantenerlos en buen estado, debido a que muchas personas se han dado la tarea de depositar desechos sólidos en las diferentes playas,
parques y plazas de la ciudad que han venido siendo recuperadas durante las últimas semanas. En estos lugares además se estarán realizando diferentes actividades los fines de semana, como ferias de emprendedores, conciertos al aire libre y toda una serie de actividades para recuperar los espacios públicos. Amanecemos informándoles que el alcalde del municipio Arismendi, capital del estado Nueva Esparta, Ali Romero, destacó la buena participación ciudadana en las actividades religiosas que se desarrollaron durante la Semana Santa asuntina. Asimismo, señaló la seguridad que se logró en los sitios históricos con la creación de la policía turística. En el estado Sucre, los habitantes se han tenido que conformar con la compra de hortalizas y frutas a falta de proteínas y otros productos cárnicos. Continuamos con más de la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos la jornada el día de hoy dando a conocer que de manera conjunta la Guardia Nacional Bolivariana y la Fiscalía Superior del Estado Bolívar realizó el curso de formación en derechos humanos y fundamentales dirigido a funcionarios de este organismo. Esto con intención de actualizar conocimientos y sensibilizar a los efectivos castrenses a la hora de actuar en manifestaciones públicas, es decir, a la hora de mantener el orden público. Vecinos de Villa Mi Esperanza están solicitando de las autoridades soluciones en cuanto a los problemas que presentan. Desde hace más de 2 años tienen un problema serio de desechos que no es resuelto por las autoridades regionales y municipales. Desde el estado de Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno amigos, y antes de la pausa vamos justamente a revisar imágenes que tienen que ver con esta explosión de una bombona de gas que ocurrió en la calle Rivas en el estado Monagas, en la ciudad de Maturín. Allí ustedes van a tener las imágenes justamente tomadas de una de las cuentas en Twitter. Señala acá que la explosión de una bombona de gas doméstico que iba en la parte trasera de una camioneta provocó el incendio de 2 vehículos, hecho que dejó un herido con quemaduras de primer grado. Esto ocurrió, como les estábamos comentando, en la calle Rivas de Maturín, estado Monagas. Impresionante, 10 bombonas llevaba esta camioneta y una explotó y allí ven ustedes los resultados. Bueno, nos toca hacer ahora nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso revisamos información internacional. Enseguida venimos, sigan con nosotros. Ahora el recorrido es por la prensa internacional. Iniciamos en Argentina con el diario La Nación. Ellos titulan con resultados del asueto de Semana Santa. El mejor fin de semana largo de la historia. Hubo récord de turistas y ventas. Y parte del sumario nos dice que se movilizaron 2.4 millones de personas, el 40% en Buenos Aires. En 5 días hubo gastos por 75 millones de la moneda local. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile. Titular principal: el presidente fija plazo de 60 días a mesas de trabajo por la infancia para presentar propuestas. Y vemos una gráfica que titulan de la siguiente manera: volcó camión con elefantes. Esto ocurrió en España y se trata de un impresionante accidente que protagonizó un camión de circo que transportaba elefantes y que volcó en una carretera principal de Albacete. Los golpeados animales comenzaron a deambular por la autopista, generándose un gran operativo para rescatarlos. Impresionante también ver estos videos por redes sociales de este traslado de los elefantes, porque incluso hubo que utilizar unas grúas especiales y lamentablemente uno de los paquidermos murió en este traslado y pues toda esta situación que se vivió en la autopista allí en España. Nos vamos ahora a revisar el diario El Comercio de Perú. Ellos titulan un gabinete con rostros y estilos por conocer, porque saben ustedes que el día de ayer el presidente Martín Vizcarra juramentó a su gabinete ejecutivo. Vamos a revisar ahora la portada del diario El País. Este periódico circula en España. La Unión Europea renuncia a legislar contra las noticias falsas. El 25 de abril expira el plazo que se dio a la Comisión Europea para atajar las injerencias en formas de fake news. Rajoy reduce su proyecto a
aprobar los presupuestos. El PP y Ciudadanos multiplican la presión sobre el partido para que cumpla su pacto y dé luz verde a las cuentas del año 2018. Vamos a revisar ahora justamente información que está relacionada con España, porque la Fiscalía alemana pidió este martes la extradición a España del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, arrestado en Alemania el 25 de marzo. La información se dio a conocer a través de un comunicado. Y fíjense ustedes en relación a la siguiente información, Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro de Israel, anunció que su país anuló acuerdo con la ONU sobre migrantes africanos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas sobre las regiones sur, los Andes y Zulia. Barquisimeto estará nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Mérida nublado con precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 29 grados centígrados. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y vamos a comenzar revisando información de la cuenta del director de la Policía del Estado Miranda, Régulo Argote. Dice: tránsito cerrado en la autopista regional del centro sentido Valencia en el kilómetro 24 por vuelco de camión cargado de productos CLAP. Autoridades en el sitio. Ocurrió a las 5:50 minutos de la mañana. Otros mensajes que llegan a nuestra cuenta: José Gregorio López nos saluda, nos envía este cafecito recién colado. Por acá también Erasmo Marcano, hace lo mismo Raúl Frías, que siempre nos envía sus desayunos para la señora Gaudí. Este pan que nos manda Mili desde Margarita, una flor. Acá el señor Negrín nos lo envía desde Nirgua. Y bueno, este lorito que dice: les manda saludo al noticiero Televen. Bueno, grábelo en eso, mandando ese saludo. A ver qué tal, ¿no? Está un poco espelucado. Sí, está recién levantado. Ah, debe ser por eso. No ha pasado por las manos de Blanca. Creo que está en sintonía del noticiero. Si porque no, allí se le ve estuviera así como nosotros, peinaditos y acomodaditos. Él todavía no ha entrado a la tonería y Sí, pintura. ciertamente se acaba de despertar el loro. Sí, bueno, señor. vamos a... Mira, Carlos, antes de ir a la pausa, o sea que Gaudí pide por esa boca y yo la complazco. Aquí están las imágenes de los elefantes. Bueno, El momento impresionante en el que video. Se volcó este transporte que llevaba a paquidermos en España. Y bueno, ustedes pueden ahí observar los elefantes deambulando por esta vía principal que fue trancada prácticamente en su totalidad mientras se realizaba el operativo para poder rescatar a los paquidermos y bueno, llevarlos. Uno murió. Uno Sí. murió, sí, señor. Lamentable. Acá tenemos otro video, aquí lo Wow, pueden observar, ahí están en el proceso de colocarlos nuevamente en un camión, en una grúa, pues. Y justamente fue en uno de estos traslados, en este tipo de rescate que Sí. falleció uno de estos elefantes, ¿no? Sí, tengo entendido que eran cuatro paquidermos que estaban transportando cuando lamentablemente pues volcó el vehículo que los llevaba y bueno, en estas labores de trasladarlos, de pasarlos de un vehículo a otro y producto del accidente pues murió uno de los paquidermos. Bueno, muy bien. Parte de la información del día. Bueno, vamos a resumir también los titulares que tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Al retorno, los detalles. Bueno, el resumen que hace el ministro de Interior y Justicia sobre lo que fue pues el dispositivo de seguridad y da el balance donde según la cifra que él maneja, más de 11 millones de venezolanos se movilizaron durante la Semana Santa 2018. También respuestas del fiscal nombrado por la constituyente gubernamental Tarek William Saab a propósito de las sanciones anunciadas por los gobiernos de Suiza y Panamá en contra de funcionarios del alto gobierno. Las descalifica y no les da importancia y los reta a ambos gobiernos a que presenten cifras, detalles y precisiones sobre supuestas o presuntas cuentas que tendría en paraísos fiscales, tanto de Suiza como de Panamá. También, bueno, información sobre el caso terrible que ocurrió la semana pasada, la muerte de 68 personas en la comandancia de policía del estado Carabobo. La respuesta de la ministra de Asuntos Penitenciarios no tiene que ver su despacho con lo ocurrido en Poli Carabobo.
Información internacional, pues es diversa, ya adelantamos algo en los segmentos anteriores en este sentido. Además, en el espacio de la entrevista conversaremos con el economista Francisco Ibarra varios temas importantes de lo que es la dinámica económica del país. Y al cerrar, arte y espectáculos, una de las notas, bueno, se confirma o se ratifica que Cameron Díaz, al parecer, se retira de la actuación. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Giselle Mobayet y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Héctor, muy buenos días Venezuela. De inmediato comenzamos con las informaciones. Como vulgar y basura, patraña, catalogó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, las sanciones impuestas en contra de funcionarios del gobierno nacional por parte de Suiza y Panamá. Aseguró que estas medidas buscan difamar y engañar al pueblo. El titular del Ministerio Público retó a los gobiernos de Suiza y Panamá a mostrar las pruebas que sustenten que este posee cuentas bancarias en el extranjero, tal como se le acusa por parte de los mencionados países. Con respecto a lo sucedido en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde fallecieron 68 personas, el fiscal informó que 5 oficiales fueron imputados por estos hechos, así como esperan que en 45 días se esclarezca si hubo o no más involucrados, por lo que no descarta nuevas detenciones. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, afirmó que no es su responsabilidad lo ocurrido el pasado miércoles en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde murieron 68 personas en un presunto incendio. Varela destacó que el gobierno nacional solicitó al Ministerio Público abrir una investigación sobre el hecho. Asimismo, anunció la creación de un equipo multidisciplinario y la activación de protocolos necesarios para la protección integral de cada una de las familias afectadas. Por otra parte, informó que hay 5 policarabobo detenidos. Varela también anunció que el próximo viernes inaugurará el Centro de Reclusión Femenino Ana María Campos 2 en Maracaibo para 130 privadas de libertad. Y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que 11.728.154 personas se desplazaron en todo el territorio nacional durante el asueto de Semana Santa 2018. Aseguró que tras la labor realizada por los cuerpos de seguridad, los accidentes viales y los fallecidos en estos siniestros se redujeron con respecto al año anterior. El titular de la cartera de Relaciones Interiores destacó la labor realizada por los 195.171 funcionarios que fueron desplegados para velar por la seguridad de los temporadistas y preservar los espacios naturales de nuestro país. 11.728.154 personas se desplazaron a lo largo y ancho de nuestra querida patria Venezuela. El 58% de esta afluencia turística se concentraron en los estados Falcón, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Aragua. En 22 trenes de alarma integral, que son equipos multidisciplinarios que estuvieron durante estos 10 días, 24 horas atendiendo todo el sistema vial, logramos reducir en un 45.9% los accidentes viales. Reverol detalló que el estado Mérida y Nueva Esparta, específicamente la isla de Margarita, tuvieron el mayor porcentaje de ocupación de la capacidad hotelera del país durante la temporada e informó sobre el trabajo realizado por el sistema de gestión de riesgo. Se hicieron 3.328 traslados en ambulancia, se hicieron 3.717 atenciones paramédicas, pero también es importante destacar que fueron salvados de ser fallecidos por inmersión 178 personas, 82 personas rescatadas y 637 asistencias viales con nuestro sistema de ambulancia y grúa en todos los ejes carreteros. Agregó que a través de un sistema de seguridad brindaron protección a 241 templos de todo el país durante esta Semana Santa para que los feligreses hicieran sus votos de fe en tranquilidad. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destacó el comportamiento cívico de los temporadistas durante esta Semana Santa y aseguró que se encuentran en preparativos para el Plan Vacaciones Seguras 2018. Jonathan Cárdenas, Televen. Y más de 230.000 personas se movilizaron desde los terminales de La Bandera y el Oriente durante el asueto de la Semana Mayor. Así lo informaron autoridades de ambos recintos.
De acuerdo a los datos suministrados por el Departamento de Prensa del Terminal de la Bandera, se realizaron 6.440 viajes por tierra en la Semana Mayor para movilizar a un total de 223.688 usuarios. Cabe destacar que los temporadistas que arribaron este lunes al recinto denunciaron que el condicionamiento en el pago de los pasajes les obligó a vender sus alimentos para disponer del efectivo. Inclusive, el costo de un boleto supera el salario básico que devenga un trabajador en el país. Bueno, mira, me puse a vender azúcar en tetica para poder hacer el efectivo, porque de verdad no se consigue el efectivo. Ante la escasez de efectivo que hay, ¿no preferirías pagar con punto de venta? Debería, por lo menos está demasiado fuerte, el efectivo es demasiado fuerte aquí en Caracas. ¿Usted sabe que son 500.000 bolívares un pasaje? Que no se gana uno de eso ni en el mes. Eso ida y vuelta. Pura avenida, pura avenida. ¿Qué tal la vuelta? Imagínate, son como 1.000 y pico que le quitan a uno fuera del taxi. Mientras tanto, más de 7.000 personas partieron desde el Terminal de Oriente hacia diversos destinos turísticos durante el asueto. Esto de acuerdo a datos ofrecidos por el director del recinto, Lenín Navarro. Por otra parte, usuarios denunciaron que algunas agencias de viajes exigían el pago de hasta el 100% del pasaje en efectivo. Al mismo tiempo, un encargado de una agencia del recinto garantizó el cobro de las tarifas a través del punto de venta y transferencia. Algunas veces las personas quieren que uno le dé el 100%, el 50%, el 80% y lo único que uno se puede ganar en una quincena o en un sueldo mínimo no le basta nada. Y en tal caso de no conseguir efectivo, ¿cómo vas a hacer para movilizar? No, me quedaré aquí en el terminal a ver, para hablar con cualquiera de los choferes, para ver cómo hago. La mitad en transferencia y la otra mitad en efectivo. ¿A usted le parece justa esta situación o le parece mejor cancelarlo todo por punto de venta? Bueno, yo diría que mejor sería por punto de venta. Nosotros aceptamos transferencia y punto de venta. Que es lo que dice el usuario, imagínate, siempre es a favor de ellos, nunca a favor de la empresa. Y una de las empresas que van en ruta larga somos nosotros. Con respecto a la movilización de los temporadistas a través del sistema de transporte aéreo, fueron más de 90.600 las personas que se trasladaron hasta sus lugares de destino durante estas fechas. Esto de acuerdo a lo informado por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a través de Twitter. Oscar Pineda, Televen. Bien, y un total de 90.684 pasajeros se movilizaron a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y del Terminal de Aviación General José Antonio Anzoátegui durante la temporada de Semana Santa. Las autoridades del aeropuerto de Maiquetía informaron que se activó la última fase del operativo Semana Santa Segura 2018 para resguardar la integridad de los venezolanos que retornan a través de las principales autopistas y terminales terrestres y aéreos del país. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania Damelo, informó que el registro electoral definitivo para las elecciones fue publicado ya en el portal oficial del CNE. Ahora regreso a los detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión. Usted quédese con nosotros. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, aseguró que las expectativas para el asueto de Semana Santa no fueron superadas en la entidad. Sostiene que la falta de conectividad tanto aérea como marítima, aunada a la crisis económica, afectan el turismo insular. No pasaron de 50.000 turistas a nivel del estado de Nueva Esparta. Lo que sí vimos, un pueblo que está preocupado por la situación económica y pudimos ver la presencia en playas importantes como Bellavista, playa Parguito, pero del mismo pueblo de Margarita, no turista como tal. Y eso también nos indica a nosotros, como lo dije, es porque la falta de incentivo a todas y cada una de las líneas aéreas como de la línea naviera. Criticó la creación de la policía turística por parte del gobierno nacional como una medida para atacar la delincuencia. A su juicio, la solución del problema está en reforzar y dotar los cuerpos de seguridad y rescate existentes. La autoridad neoespartana detalló que en la entidad solo se registraron 3 muertes durante el asueto mayor, una por inmersión, otro por accidente marítimo y otro por accidente vial. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Entre tanto, en 65% cayó el número de visitantes en el estado Anzoátegui con relación a la Semana Santa 2017. Según la Corporación de Turismo Regional, la movilización de temporadistas interna habría crecido ante la dificultad de viajar que tienen muchos orientales. Semana Santa 2017, que el histórico estadístico refleja
cuya asistencia de turistas fue 1.863.754 personas, en comparación con 2018, donde desde nuestro punto de vista técnico y estadístico vinieron 666.896, hay una variación porcentual de menos 64,22%. En las ciudades donde existen playas urbanas, como el caso de Lechería en Anzoátegui, la afluencia de temporadistas superó los 40.000 personas, pero según las autoridades locales, gran porcentaje son vecinos de la misma ciudad o municipios cercanos. Regularmente nosotros veíamos que los habitantes de nuestra ciudad se iban a las islas que componen el Parque Nacional Mochima. Los precios realmente hoy no son tan asequibles como era en otrora, y hemos visto que el público, los temporadistas que realmente estaban disfrutando de nuestras playas, eran más que todo vecinos, no solo de la ciudad, sino vecinos de las zonas aledañas. Además, informaron la disminución de delitos, contingencias en sitios turísticos y accidentes de tránsito, debido al despliegue de seguridad que se mantendrá hasta este miércoles en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y cambiamos de tema. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó que el registro electoral definitivo para las elecciones del 2018 fue ya publicado en el portal oficial del CNE. D'Amelio indicó que el registro para los comicios a las presidenciales y de los consejos legislativos fueron aprobados por la Comisión del Registro Civil y Electoral. Además, llamó a los venezolanos a verificar si fueron seleccionados como integrantes de mesa a través del portal web del CNE. De igual manera, el CNE convocó a los partidos políticos a inscribirse en el registro de información financiera electoral. La rectora recordó que la presentación de los cuadernos o libros contables para abrir el proceso de contabilidad de sus operaciones económicas y financieras debe cumplirse entre el próximo viernes 6 de abril y el miércoles 25 de abril, procedimiento que debe hacerse ante la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE. Bien, y el jefe de comando de campaña del candidato Henry Falcón, Claudio Fermín, instó a los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática a evitar la abstención el próximo 20 de mayo y adherirse a los comicios presidenciales. Se asegura que el exgobernador de Lara, Henry Falcón, y su equipo se sumará a cualquier solicitud de mejores garantías electorales y de veeduría, pero considera que la ausencia de observadores internacionales por trabas burocráticas deben superarse. Se adelantó que en los próximos días el denominado Comando de la Salvación contará con dirigentes regionales de partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. La MUD, ojalá que se retirasen algunos de sus miembros de esa posición que han tenido de no entender que la única salida pacífica es el voto. El voto, yo comprendo, ahí hay partidos amigos, son organizaciones democráticas, ellos han luchado por el cambio, han tenido mucho coraje, se debaten entre diferentes posiciones, ellos también quieren el cambio, solamente que siguen muy sensibles, muy permeables a quienes están imaginando fantasías, a quienes están imaginando cambios abruptos, a quienes creen que el cambio puede ser para después. ¿Cómo va a ser para después? Asimismo, se informó que Falcón enviará una carta a los representantes del gobierno para tratar el cumplimiento del acuerdo de las garantías electorales. Síntesis, le pide al gobierno que nos reunamos, el gobierno y la oposición, a hacerle evaluación a eso. Pero entre los puntos muy concretos que allí se van a solicitar, está la inclusión del rector Luis Emilio Rondón, que es el representante de la oposición, en la Junta Electoral que necesitamos que esté. Fermín señaló que el próximo 10 de abril el candidato Henry Falcón presentará al país su plan de gobierno. Mardoley Prin, Televen. El canciller de la República, Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta al jefe de la misión diplomática suiza en Venezuela, Didier Chassot, en rechazo a las pretendidas sanciones y restricciones económicas por parte del país helvético anunciadas la semana pasada. En la nota entregada por el jefe de la diplomacia venezolana, el Ejecutivo rechaza categóricamente tal acción, considerándola de injerencista, así como una expresión de subordinación a los países miembros de la Unión Europea y al gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, Arreaza denunció que el gobierno de Guyana pretende propiciar una controversia sobre el Esequibo, generando, en su opinión, falsas expectativas unilaterales.
La Unión Interparlamentaria expresó su preocupación ante la situación migratoria en Venezuela, luego que se conociera que más de 4 millones de personas han abandonado el país en los últimos años. Así lo informó la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano. Solórzano, quien también funge como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios en la Unión Interparlamentaria Mundial, aseguró que este tema ha sido objeto de debate en el despacho del Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas. Discutimos altamente dentro de la Unión Interparlamentaria Mundial, a ello se dedicó la reunión 138 al tema de los refugiados, y es importante destacar que toda esta cantidad de migraciones que están ocurriendo en nuestro país, donde más de 4 millones de personas han abandonado nuestro territorio, buscando futuro, seguridad. Asimismo, hemos sostenido importantes reuniones con la gente del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas para establecer conjuntamente los mecanismos de protección a los venezolanos que están hoy abandonando nuestro territorio nacional. Por otra parte, Solórzano celebró que el diputado Manuel Teixeira obtuviera un puesto dentro de la Unión Interparlamentaria como miembro de la directiva de la Comisión Permanente de Democracia y de Derechos Humanos. Asimismo, la parlamentaria informó que este martes 3 de abril se llevará un debate en el seno de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a fin de analizar el caso de las 68 personas fallecidas durante el incendio registrado en la comandancia de la policía de Carabobo. Oscar Pineda, Televen. Y el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, y el viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Oleg Nikolaevich, instalaron este lunes la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre ambos países, cuyo objetivo es potenciar la cooperación de los sectores mineros y farmacéuticos, así como la automotriz. En el área de salud, para el tema de producción de vacunas, en el área metalmecánica y automotriz, para el ensamblaje de vehículos y producción de autopartes en Venezuela, para el área de minería, en donde hay proyectos de inversión bastante importantes en materia del arco minero, en el área de petróleo, que ya se continúan los trabajos de avance con las empresas Rosneft y Petromonagas, en el área de transporte, la posibilidad de avanzar en la construcción de locomotoras y sistemas ferroviarios para la culminación de los proyectos que en Venezuela llevamos adelante. Castro Soteldo afirmó que Rusia y Venezuela pretenden alcanzar una meta de intercambio comercial cercana al 30%. Agregó que en los próximos días visitarán varias plantas ensambladoras y productoras de autopartes y se atenderá el tema de la cooperación militar. Con relación al petro, el titular de la cartera de Agricultura Productiva afirmó que el gobierno ruso sigue interesado en realizar inversiones a través de la criptomoneda venezolana. Con armas blancas y de fuego fue atacado la tarde de este lunes el candidato Henry Falcón y su equipo de trabajo mientras realizaban un evento de su campaña en la Plaza Sucre de Catia, en Caracas. Principalmente la actividad inició en el Boulevard de Catia, donde surgió el primer inconveniente. El equipo de logística que organizaba el evento fue despojado de sus teléfonos, vestimenta y de los equipos de sonido por un grupo de aproximadamente 30 personas que, según dijo el candidato Falcón, estaban identificados con el color rojo y verde oliva. Durante la acción fueron agredidos hasta funcionarios de la Policía Nacional y resultó herido el diputado a la Asamblea Nacional Teodoro Campos, a quien le ocasionaron un traumatismo cráneoencefálico presuntamente con una manopla de acero. Entraron entonces armas de fuego, armas blancas, violencia desatada, que esto lamentablemente condujo a que uno de nuestros diputados, ustedes conocen al comando Teodoro Campos, diputado principal de la Asamblea Nacional, lo tengamos hoy con un diagnóstico delicado, en condición de hospitalización y observación permanente en el Hospital Militar de Caracas. En la actividad que se realizaba en la parroquia Sucre al oeste de la capital también se encontraban presentes diversos medios de comunicación cuyos periodistas también intentaron ser agredidos y tuvieron que resguardarse en locales comerciales de la zona. Henry Falcón le hizo un llamado al gobierno para garantizar la paz durante la campaña presidencial. El comando de campaña del candidato Henry Falcón expresó que continuarán recorriendo sectores populares en todo el país y además anunciaron que interpondrán una denuncia formal ante la Fiscalía por lo sucedido durante este lunes. Francisco Marín, Televen. Y luego de la muerte de un trabajador de Hidrocapital durante un accidente laboral, sus compañeros de trabajo acudieron al Ministerio Público para denunciar negligencia y acoso laboral por parte de la directiva de la empresa.
Luis Sánchez, trabajador del acueducto metropolitano, se encontraba durante la mañana de este sábado realizando labores de limpieza a una tubería matriz de 72 pulgadas en el sector Santa Sofía de la parroquia El Cafetal, cuando fue restaurado el servicio de agua a gran potencia mientras el hombre todavía se encontraba dentro de la tubería. Ante este hecho, los trabajadores de Hidrocapital solicitan la destitución de varios gerentes por negligencia. Nosotros se lo pedimos que lo mande a destituir del cargo, compañero, porque esto no es trabajo de un militar, esto tiene que ser la hidrológica, es un trabajo de ingeniero, es un trabajo de ingeniero, esto no es un trabajo militar. Porque yo fui militar, yo fui un soldado, entonces no podemos llegar que usted va a manipular una llave, no se sabe, o mandar arrancar una estación de bombeo. Esto no tiene conocimientos. La operadora de estación de bombeo, Daisy Lara, acusó también directamente a la gerencia de Hidrocapital de mantener un acoso constante en contra de los trabajadores de la industria. Denunció que en la actualidad las condiciones no están dadas para una correcta operación de los diferentes niveles laborales de la hidrológica. Joan Sotillo es el gerente de Hidrocapital y Edinson Torrealba. Ellos le ponen ahora 3 opciones al trabajador. O renuncia, te vas por la puerta grande o te manda el SEBIN a investigar. ¿Qué quedará para nosotros los operadores que nos mantenemos solo en una estación de bombeo hasta 24 horas? Cuidado no más, porque ni la logística nos manda, no tenemos ni alumbrado, no tenemos ni seguridad en las estaciones. Encima de eso el señor llega a medianoche en las estaciones amedrentando a los trabajadores con pistola en mano. A los trabajadores se les recibió su denuncia desde la Fiscalía, donde aprovecharon para expresar que carecen de una póliza de seguro HCM que cubra sus necesidades, así como también otros beneficios laborales. Los trabajadores manifestaron que acudirán a la Defensoría del Pueblo para denunciar no solo la situación que se suscitó con su compañero de trabajo, sino también para aclarar el acoso laboral que existe en esta empresa desde la nueva directiva. Francisco Marín, Televen. Y este lunes, en horas de la noche, bomberos del estado Miranda sofocaron un fuerte incendio registrado en un galpón de Corpo Miranda, ubicado en la ciudad de Los Teques. A través de la red social Twitter, usuarios reportaron el hecho suscitado en un galpón donde se resguardaban artículos electrodomésticos de la empresa Mi Casa Bien Equipada. En el almacén habían cauchos, aceites y baterías para el sector transporte de la entidad. Hasta los momentos no se reportan víctimas fatales ni heridos, solo se informó sobre diversos daños materiales. Y en materia de sucesos, la noche de este domingo, delincuentes asesinaron al músico creador del Festival Internacional Guitarra de Angostura, José Luis Lara, cuando llegaba a su residencia en Ciudad Bolívar. Autoridades manejan el robo de su vehículo como móvil del hecho. Cerca de las 8:30 de la noche, Lara arribaba a su hogar en la urbanización Los Próceres, en la parroquia Agua Salada, cuando fue interceptado por sujetos que lo sometieron e hirieron con armas de fuego. Sus familiares lograron socorrerlo y trasladarlo a un centro hospitalario de la capital del estado, donde falleció pese a los intentos de los galenos. Era músico, cultor y promotor del afamado Festival de Guitarra, que en cada edición contaba con invitados internacionales. El fiscal Rixio Viloria es el responsable del caso. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Enfrentamiento en México deja 9 muertos. En breve el panorama internacional, ya venimos en solo minutos, no se vayan. 9 personas murieron, entre ellas un policía municipal, y 3 más resultaron heridas en un enfrentamiento en Jalisco, México. La Fiscalía General comunicó que el ataque ocurrió a las afueras del Parque Ecológico de Guadalajara, cuando policías locales realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de vehículos oficiales. Los uniformados fueron atacados por disparos de un grupo de hombres armados que circulaban en camionetas. Los municipales mataron en el lugar a 9 de los agresores, por lo que fueron trasladados a las unidades hospitalarias de la localidad. La Comisión Ética del Congreso de Perú pactó abrir una investigación contra el legislador Kenji Fujimori y otros 3 parlamentarios implicados en hechos de compra de votos. En los videos concedidos revelaron el intento de soborno para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Integrantes de la comisión parlamentaria aprobaron por unanimidad la indagación contra Fujimori y los legisladores. La congresista del Partido Fuerza Popular, Milagros Salazar, declaró que no debe haber temor en que se investigue a políticos pertenecientes a su partido porque debe de existir democracia.
China anunció la imposición de aranceles comerciales a un conjunto de 128 productos estadounidenses como respuesta a las tarifas de Washington sobre las importaciones de acero y aluminio chinos. Una decisión que aumenta el riesgo de estallido de una guerra comercial. La medida entró en vigor este lunes y responde a los aranceles estadounidenses sobre el 25% en las importaciones de acero y del 10% en las de aluminio procedentes de China, anunciados hace unas semanas. Un jefe del Ejército de Liberación Nacional identificado como alias Breimar murió en una operación en la región del Catatumbo, zona selvática fronteriza con Venezuela, cuando operaba el caserío La Gabarra en el norte de Santander. Según informes, el guerrillero estaba señalado de controlar rutas del narcotráfico y contrabando en la frontera con Venezuela. Era responsable de atentados terroristas, extorsiones y secuestros en los departamentos de César. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió el noreste de Carandaití, en Bolivia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento tuvo una profundidad de 557,5 kilómetros y por el momento no se informa de daños o víctimas. Funcionarios del país señalaron que se encuentran desplegados para dar seguridad a sus habitantes. El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, comenzó este lunes a contactar a otras fuerzas legislativas en busca de formar un gobierno de unidad nacional que le permita enfrentar los grandes desafíos en materia económica y de infraestructura. Alvarado dirigió cartas a los 7 bancadas que conformarán el próximo Congreso para invitarles a construir una agenda nacional y sumarse al futuro gobierno. En Estados Unidos, alcaldes de una decena de ciudades del sur de Florida se unieron este lunes con la finalidad de solicitar un cambio en la regulación de armas. En Florida, las autoridades estatales son las únicas que pueden emitir regulaciones sobre el uso de armas, por lo que cualquier funcionario o gobierno local que impugne esta norma está sujeto a la destitución del cargo o de fuertes sanciones. Este lunes falleció la activista y política Winnie Mandela, segunda esposa del difunto presidente sudafricano Nelson Mandela. El deceso se produjo en un hospital de Johannesburgo. Winnie Mandela, de 81 años, padecía de diabetes y el pasado enero fue ingresada por una infección renal. Autoridades gubernamentales y sectores de la sociedad civil sudafricana lamentaron la muerte de la denominada Madre de la Nación. Los Tigres de Detroit se impusieron este lunes ante los Reales de Kansas City, 6-1. El lanzador dominicano Francisco Liriano contribuyó a esta victoria, pues en 7 entradas permitió una carrera, 4 hits y se dio par de pasaportes. Kansas City anotó la primera carrera en la tercera entrada gracias al elevado de sacrificio de Drew Butera. Por su parte, Detroit empató las acciones en ese mismo inning con un sencillo del venezolano Miguel Cabrera. Luego, los Tigres anotaron 4 veces en el quinto inning, donde el criollo Víctor Martínez colaboró con un sencillo de 2 carreras ante Jason Hammel. Por los Reales, el venezolano Alcides Escobar se fue de 3-2 con una carrera anotada. Y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al economista Francisco Ibarra. A regreso a la entrevista, usted quédese con nosotros, ya venimos. Vamos a conversar con el economista Francisco Ibarra. Gracias, Francisco, por estar con nosotros y abordar este espeso tema, intrincado, dicen algunos, porque de verdad estamos en un atolladero, ¿no? Seguimos en una gravísima crisis con una serie de variables que tienen que ver con la hiperinflación, un crecimiento desmedido del gasto público, un déficit fiscal tremendo. Comienza ahora a debatirse una propuesta de criptomoneda. Adicionalmente, se comienza a hablar y a discutir sobre dolarización, en fin. ¿Qué crees tú? Porque al final de cuentas no hay medidas claras y definidas. Hay un discurso político por un lado, con una propuesta económica, dicen, y por otro lado están los analistas, los economistas como tú, que plantean otras cosas, ¿no? Bueno, mira, la inflación que estamos viviendo es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de unas causas, fundamentalmente, tú lo acabas de mencionar, el déficit fiscal. Tenemos un Estado que claramente gasta más de lo que ingresa. Estamos viendo que inclusive tiene un absoluto desprecio por la recaudación interna. Vemos como ha prolongado 2 meses más la recaudación del impuesto sobre la renta, sabiendo pues de que esa prolongación lo que hace es licuar
y devaluar aún más lo que ellos vayan a poder recaudar, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que gasta más de lo que ingresa, que se resiste a tomar las medidas económicas que se necesitan. Y bueno, obviamente quien viene a suplir esta carencia de recursos es el Banco Central a través pues de la creación de dinero. Obviamente que esto no trae nada positivo, esto trae lo que hemos estado viviendo, un proceso acelerado de crecimiento de precios. Y bueno, no hay nada en el corto plazo que nos indique de que las cosas vayan a cambiar. Seguimos todos pendientes de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Como tú lo mencionas, pues hay una propuesta sobre la mesa que yo no sé qué tipo de tracción pueda tener. Yo puedo emitir algún juicio sobre esa propuesta, pero por lo menos alguien está haciendo una propuesta. Y por el otro lado está el gobierno que sigue en su constante negación, ¿no? De que la crisis es algo exógeno, no se debe en ningún momento a decisiones que ellos mismos hayan tomado, sino es algo que es impuesto de forma externa, las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la culpa es de terceros, no asumen la responsabilidad que tienen y tienen este tipo de medidas pues que no llevan a ningún lado, esta criptomoneda, este nuevo cambio del cono monetario. Esto no cambia en nada ni resuelve en nada los problemas de fondo y bueno, lo que vamos a seguir teniendo es la continuación de este ciclo, ¿no? No hay nada, como te digo, que me indique a mí de que las cosas vayan a cambiar en el corto y mediano plazo. Fíjate, pero si a eso le sumas además, cada vez que tú, y recién se ha publicado, lees la situación de declive, realmente lastimosa para algunos, de la industria petrolera venezolana, tú dices, bueno, y si también la industria petrolera venezolana y si también el sistema de refinación venezolano se detiene, ¿de dónde vas a obtener los recursos? Ni siquiera los aliados o socios circunstanciales o coyunturales que pueda tener el país o el gobierno alrededor de la industria petrolera tienen la disposición y saben en el estado calamitoso que está buena parte de la infraestructura petrolera venezolana. Entonces, mira, ¿qué vamos a recibir de dinero? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en el corto plazo vamos hacia donde es la prolongación de donde estamos, pues, con deterioro constante, contracción económica, mayor inflación. Eso es inevitable por lo pronto en los próximos meses, ¿no? Sobre el tema de la industria petrolera, el país vivió algo similar cuando decidió a finales de los 70, a principios de los 70, perdón, no otorgar nuevas concesiones. Entonces la industria petrolera venezolana entró en un declive, ese declive se manifestó e hizo su punto mínimo. Pero nunca comparable con esto. No, pero es algo similar, porque ha sido la eterna obsesión de los venezolanos de creer pues de que las transnacionales lo que hacen es expoliarnos, es robarnos el recurso, etcétera, etcétera. Entonces eso se manifestó. Si la culpa es de otros. Entonces eso se manifestó y hizo su clímax, si se quiere, en la década de los 70, con el proceso de nacionalización de la industria del hierro y del petróleo después. Tuvimos un declive pronunciado de la producción petrolera que se comenzó a levantar a mediados de los 80 y finalmente volvimos a entrar en sensatez a finales de los 90, donde se hubo la apertura petrolera, se trajeron nuevamente las transnacionales para que invirtieran en la industria petrolera y el chavismo cuando entró a gobernar encontró una industria petrolera pujante con unos niveles de producción que se habían recuperado notablemente y bueno, nuevamente volvimos a caer en las mismas andanzas, pues. Los precios del petróleo suben, nos obsesionamos con el hecho de llevarnos la mayor tajada del ingreso petrolero y bueno, se tomaron las decisiones que se tomaron a finales de la década pasada, donde básicamente pues volvimos otra vez a expulsar o si se quiere pues a afectar severamente a todas las transnacionales que habían invertido en el país. Lo que estamos viendo ahorita pues es el declive continuado de la industria petrolera, pero es un punto importante de lo que tú estás planteando. O sea, la industria petrolera no es ajena o no era ajena a todo el drama que vive la industria productiva nacional. ¿Okay? Lo que pasa es que los márgenes, la capacidad productiva que hay en la industria petrolera era mucho mayor de lo que hay en el resto de la economía, pero lo que estás viendo en la industria petrolera es lo mismo que se ve en cualquier industria productiva nacional. Sí, ahora es penoso, Francisco, porque cuando tú lees las declaraciones de los dirigentes sindicales que trabajan dentro de la industria, que conocen la realidad, que te anuncian que se paralizan 5 de 6 refinerías y que solamente Amo y a duras penas está allí, bueno, que tienes que importar la gasolina, que no puedes fabricar lubricantes. O sea, vamos a un caos absoluto y una paralización entonces de la industria. No es descartable, no es descartable. Estábamos viendo videos, yo el otro día pues comentaba, ¿no? Una empresa que empieza a dejar de pagarle a sus proveedores, que empieza a dejar de pagarle a sus acreedores, siempre acaba por dejar de pagarle hasta a sus empleados. ¿Okay? La dinámica que se ha impuesto en la industria petrolera nacional es una dinámica nefasta que nos ha conducido a esta situación que no es nueva, que ya la vivimos
después del proceso de negociación del 76. Yo sé que voy a decir algo que a lo mejor a los venezolanos les resulta incómodo, pero yo considero que eso fue un error histórico que cometió el país y lo volvimos a cometer nuevamente a finales de la década pasada, donde, bueno, hemos decidido que nosotros tenemos que tener el control absoluto de la industria, que no podemos contar con las transnacionales para que nos ayuden a producir. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es el colapso de algo de la industria petrolera gestada por el chavismo. No podemos olvidar pues que el expresidente de PDVSA, que hoy en día pues está con orden de captura, en algún momento dijo que PDVSA era roja rojita. Bueno, estamos viendo las consecuencias de todas las decisiones que se tomaron. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco, y regresaremos enseguida para seguir conversando con Francisco Ibarra, economista. Continuamos con Francisco Ibarra, economista. Francisco, yo te hablaba dentro de las variables cuando hacía la descripción inicial o la presentación inicial del tema de la dolarización. ¿A ti cómo te suena esto de la dolarización? Hay un debate por allí que se inició entre quienes la promueven y, por cierto, de cara a lo que será esta cita electoral del 20 de mayo, uno de los candidatos la promueve y tiene un asesor económico que la estimula, pero ha recibido respuestas de otros economistas. ¿A ti cómo te parece esto? Como para detener la hiperinflación de un leñazo, pues. Sí, bueno, mira, por lo menos hay una propuesta sobre la mesa, ¿no? Eso es lo único que yo rescato de eso. Es una propuesta, sin lugar a dudas, que la dolarización tendría la posibilidad o te daría la ventana de romper de un solo golpe con el tema del aumento de los precios, ¿no? Podrías, vamos a decirlo así, estabilizar el nivel de precios relativamente rápido, cosa que traería ciertas cosas positivas. Obviamente es un tema a largo plazo, ¿no? Aquellos que venden la dolarización, pues venden la idea de que con eso vamos a importar algún tipo de institucionalidad que nos va a permitir resolver problemas fundamentales de la economía venezolana. En realidad el tema económico en Venezuela es un tema de deterioro institucional. Nosotros hoy en día no tenemos Banco Central, nosotros hoy en día no tenemos el CENIAT, básicamente pues lo que es una agencia recaudadora no es más. Ni siquiera pues se toma con seriedad la recaudación fiscal. Tenemos un deterioro institucional. Entonces, venir a decir de que la dolarización va a resolver estos temas institucionales que tenemos, para mí es mucho, ¿no? Sin lugar a dudas, yo reconozco la capacidad de estabilización que tiene la dolarización. Sin embargo, eso trae problemas a largo plazo. Venezuela es una economía que está sujeta a choques externos con relativa frecuencia. Entonces, dentro de un esquema de dolarización, ¿cómo haces para generar los mecanismos para poder absorber esos choques externos? La dolarización tampoco es una panacea. Hay economías que han estado dolarizadas, que no tienen capacidad de imprimir moneda, como Zimbabue Grecia. Exactamente. Pero vamos a hablar de economías un poquito más serias, si se quiere. Ahí está Grecia, ahí está Puerto Rico. Son dos ejemplos de dos economías que estuvieron dolarizadas, que no tienen capacidad. En el caso de Grecia, pues no es dólar, pero es el euro, no tienen control directo sobre la impresión de la moneda, y son economías que se metieron en problemas fiscales. Entonces, la dolarización no te garantiza que tú resuelvas el problema fiscal. Y es importante que lo digamos claramente. El gran problema que tiene hoy en día la economía venezolana es un déficit fiscal que se hace inmanejable. Nosotros tenemos un sector público que gasta mucho más de lo que ingresa, y gasta mucho más de lo que ingresa porque se resiste a hacer ajustes que tienen que hacerse. En Venezuela seguimos teniendo gasolina que es regalada, seguimos teniendo el agua que no la pagamos, seguimos teniendo una electricidad cuyo costo es risible, y el gobierno se resiste a adoptar las medidas que tiene que tomar en esta materia. Entonces, lo que no terminamos pagando nosotros ahí por la factura eléctrica, por el agua, por la gasolina, los pagamos de alguna manera de otra forma, en un pésimo servicio eléctrico, en un pésimo servicio de agua con recortes, y además en un proceso inflacionario que no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, hay un ajuste importante que hacer. El problema no es si decidimos o no dolarizar o no. El problema es que tenemos que agarrar y resolver el tema fiscal. Tenemos que resolver la cantidad de desequilibrios que hay en la economía venezolana. Y la dolarización per se no necesariamente los va a resolver. Ahora, de eso de la dolarización, del tema de la dolarización, te voy a lo del nuevo Cono Monetario.
que entraría en vigencia el 4 de junio, con un nivel de incertidumbre tremendo, porque te hablan de que desaparece el viejo cono, que es el que está en vigencia actualmente. Eso no va a ser posible y van a tener que reconocer que tendrán los dos conos que marchar por mucho tiempo. Además, no se sabe nada de la impresión. La orden de que para partir del 1 de mayo tiene que reflejarse en los precios el nuevo cono monetario, es decir, quitarle 3 ceros a la moneda. ¿Qué resuelves con eso? El maquillaje facial para creer que la inflación está bajando, que no vas a pagar 5.000 bolívares por el pasaje del transporte público, sino que vas a pagar 5 bolívares. O sea, ¿qué haces con eso? ¿Vas a resolver el problema hiperinflacionario? No, no lo resuelves. Lo que buscas tú cuando tú adecuas el cono monetario es simplificar un poco la vida, ¿no? De todos esos ceros que tienes que hacen incómoda los costos de calculadora, vamos a decirlo así. Pero en este caso no vas a resolver absolutamente nada, porque nuevamente las causas de fondo que están determinando el aumento de los precios no lo está resolviendo y no lo vas a resolver con este cono monetario. A mí me gusta poner el ejemplo de Brasil. Brasil entre 1986 y 1994 tuvo 6 monedas. Cruzado, Cruzeiro, Cruzado Real. Hicieron todos estos cambios y eso no resolvió el problema de fondo. Únicamente cuando Brasil decidió atacar el problema de fondo, exactamente, que era resolver su tema fiscal, es que tú pudiste salir adelante. Entonces, nosotros no estamos viendo y no se ve por ningún lado una propuesta del gobierno seria para resolver el tema fiscal. Como te digo, la única propuesta que hay actualmente sobre la mesa es un proceso de dolarización, pero ese proceso de dolarización per se no me resuelve el problema fiscal. No, el gobierno ha dicho que tampoco lo asume. Es una propuesta de alguien que participa en un episodio electoral pautado para el 20 de mayo. Sí. Hasta ahora hay una discusión entre economistas y personas cercanas al tema, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas estamos en un atolladero, como le decía al principio. Y vamos a seguir en ese atolladero porque no se adoptan medidas. Ahora, sí, si no se enfrenta al problema inflacionario, si no se rescata con ánimo e inversión, ¿verdad?, estímulos a la producción nacional, pues la industria va a seguir paralizada, el sector agrícola va a seguir paralizado. Entonces, por eso es la pregunta, Francisco, ¿hasta cuánto puede aguantar un país? Mira, los países, yo soy de los que creo que no tocan fondo también. Sí. El declive como la Cuba comunista, más de 50 años, mira, vive del subsidio y de la migaja que le puede otorgar algún país amigo, ¿no?, o algún gobierno amigo. Pero te diría que el mejor incentivo que tú podrías ponerle a la producción es salir del tema del control de cambio. ¿Okay? Esa camisa de fuerza que tiene hoy en día la economía venezolana, que es el control de cambio, que tiene, la gente no tiene acceso a las divisas, los productores no pueden ponerse, no tienen claridad de cómo formar los precios porque no saben en qué tipo de cambios se van a enfrentar en el corto plazo, si va a ser el paralelo, si van a tener un mecanismo alternativo, etcétera, etcétera. Mientras que no resolvamos eso, es muy difícil salir de esto. Entonces, como te digo, el país requiere un plan de ajuste y estabilización. Y no hay nada de eso sobre la mesa. Yo lo que veo de esta gente que habla de la dolarización es que me dicen que no hay que hacer un ajuste, que ya el ajuste fiscal fue hecho. A mí me gusta decir, bueno, mira, estamos hablando del sector público consolidado. ¿Okay? El ajuste fiscal no está hecho cuando tú tienes el agua regalada, cuando tú tienes la gasolina regalada, cuando tú tienes la electricidad regalada. Hay cosas que vas a tener que atacar. Yo no estoy hablando de llevar los precios de eso a nivel internacional, pero por lo menos garantizar de que esas empresas puedan subsistir y puedan reponer los equipos, etcétera, etcétera. Sí, eso sería fundamental. Bueno, muchas gracias. Aquí pasaríamos horas conversando de esos temas que son importantes, pero te agradezco que hayas compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy, Francisco. Hacemos una pausa. Al regreso, como siempre, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que los venezolanos Laura Chimaras y Gabriel Tarantini forman parte del elenco protagónico de Mi Familia Perfecta. La cadena de televisión Telemundo anunció el reparto oficial de su nueva serie contemporánea y familiar llamada Mi Familia Perfecta, a estrenarse este 9 de abril en el horario entre 8 y 9 de la noche. Contará con la actuación de varios venezolanos, entre ellos la actriz hija del recordado Gianni Chimara y la también venezolana Sabrina Seara.
En este proyecto televisivo, Chimaras y Tarantini interpretarán a 2 de los 5 hermanos que luchan por alcanzar el sueño americano. Mi familia perfecta narra la historia de los guerreros en una familia de 5 hermanos que enfrentan la muerte del padre y la deportación de la madre a México, enfrentando tragedias y vicisitudes para salir adelante en un país que no es el suyo. Y continuamos con Mauricio Oshman, quien compartió una tierna fotografía con sus hijas. El actor mexicano publicó una imagen en la que se ven disfrutando con su niña mayor Lorenza y su bebé Kailani. El intérprete indicó que dejó descansar por un rato a su bella esposa Aislinn Derbez mientras paseaba con sus hijas en las colinas de Los Ángeles, Estados Unidos. Aislinn y Mauricio celebraron junto a su familia el primer mes de vida de la pequeña Kailani, que nació el pasado 25 de febrero. Y en materia cinematográfica les contamos que Cameron Díaz confirmó su retiro de la actuación. La actriz reveló que no pretende volver a los sets de filmación tras su matrimonio con el rockero Benji Maiden. En una entrevista para el medio Entertainment Weekly, la estadounidense indicó: literalmente no estoy haciendo nada, estoy muy bien, estoy semi-jubilada. Bueno, en realidad estoy retirada. Los rumores de esta noticia iniciaron a raíz de un comentario de su amiga Selma Blair, cuando contó que Díaz ya había obtenido el suficiente dinero como para no hacer más películas. Posteriormente, esta artista tuvo que retirar sus palabras debido a la gran polémica que generó. Cameron se encuentra disfrutando de su primer embarazo. Durante su carrera ha filmado innumerables cintas que le han dejado una fortuna estimada de $140 millones. Y seguimos con Dwayne Johnson, quien reveló que ha luchado contra la depresión. El actor mejor conocido como La Roca confesó en una entrevista para un reconocido medio británico que a raíz del intento de suicidio de su madre ha sufrido de depresión. El estadounidense reveló que desde que tenía 15 años ha tenido bajones en su humor y expresó que llegó a un punto que no quería hacer nada o ir a ningún lado, incluso lloraba constantemente. Además de esto, contó que tras varias lesiones, su sueño de convertirse en jugador de fútbol americano profesional se desvaneció y tiempo después terminó con su novia. Luego de su fracaso en el fútbol, se convirtió en un luchador profesional y fue hasta el año 2000 cuando Johnson incursiona en la actuación, tiempo que, según él, lo ha ayudado a encontrar fuerza interna para salir adelante. Y ahora les contamos que Mazinger Z fue la película más destacada en la cartelera del cine venezolano durante este fin de semana. La película de animación basada en la exitosa serie anime Mazinger Z Infinity, estrenada hace pocos días, es la que ha generado más expectativas en el público de las salas venezolanas. Entre las cintas más taquilleras también se encuentran Un viaje en el tiempo de Disney, Reader Player One, además del remake de Tomb Raider, protagonizado por la galardonada actriz Alicia Vikander. En otras noticias tenemos que Ryan Reynolds desmintió los rumores sobre la posible ruptura de su matrimonio con Blake Lively. Cada día crecen las especulaciones de separaciones entre los famosos y esta vez le tocó a la actriz estadounidense la extrañable Serena en Gossip Girl y su esposo, el también actor Ryan Reynolds, quien, como es costumbre de su característico sentido del humor, desmintió los murmullos de su separación entre él y su esposa. Todo esto ocurrió cuando el portal digital La India, Business Times, tuiteó una noticia que tenía como titular: Deadpool, Ryan Reynolds y su esposa luchan por pasar tiempo de calidad. Esto lo atribuyeron a sus apretadas agendas de trabajo. Pocas horas después de que la historia llegara a las redes sociales, Reynolds no dudó en compartir vía Twitter una respuesta diciendo desearía poder tener un poco de my time. Así fue como el protagonista de Deadpool puso fin a los rumores sobre su situación con la artista, con la que comparte 2 hijos. Y seguimos con Will Smith, quien fue noticia al publicar un video intentando conquistar a un robot.
El actor estadounidense publicó en su cuenta de Instagram un divertido clip donde tuvo una cita con la humanoide más avanzada del mundo, a quien trató de besar en un momento, luego de hablar, entre otras cosas, de los gustos musicales de cada uno. El cómico video ya ha alcanzado los 3 millones de reproducciones, ya que se puede ver la manera increíble como la máquina puede comunicarse con gran facilidad con el humano. El nombre de esta humanoide es Sofía y fue diseñada por Hanson Robotics. Muchos usuarios de las redes sociales rápidamente lo han relacionado con la película Yo Robot, donde Smith es el protagonista y no se lleva bien con las máquinas, incluso generó una guerra entre ellas. Y seguimos con Emily Ratajkowski, quien mostró su figura en bikini. La modelo británica publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram donde mostró su nueva colección de trajes de baño con el nombre Inamorata Swim. La nueva colección viene cargada de todo tipo de estilos, como modelos estampados con partes de arriba de escote bardock y diseños de formas clásicas en colores muy llamativos. De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de este recorrido por el mundo del arte y el espectáculo. Los invito a sintonizar nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. Que tengan feliz día, Venezuela. Bueno, despedida. Muy pendientes, hoy parece que la agenda va a tener movilidad, porque hay varios temas que están allí presentes que van a provocar y están de hecho promoviendo controversia. Pendientes entonces. Vamos a estar atentos entonces a todas las informaciones para ampliárselas en las siguientes emisiones. Meridiana y Estelar. Claro que sí, estamos atentos a pues, los resultados de estas labores que se llevan a cabo para extinguir finalmente este incendio que se desató en unos galpones en Los Teques, Estado Miranda. Hasta mañana. Buen día, Venezuela. Hasta mañana, amigos. Viene la subida, me ciega la subida. Mientras más subimos, más se siente la caída.